Bueno, ahora sí, tercera emisión de Charlallamas. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo andas, Mati? Está complicado. Técnicamente siempre estamos complicados, pero lo sacamos adelante. ¿Cómo andas? Bien, Boti, bien. Acá también la tecnología siempre es un desafío, ¿no? Bien, mirá, mientras vamos a hacer esto, vamos a ir probando el sonido al aire, vamos a ir acomodando un poquito la técnica de Charlallamas. Este ciclo de la revista Lanzallamas que yo no podría decir hacemos mensualmente, no te podría decir hacemos quincenalmente, que hacemos esporádicamente cuando podemos. Nos gusta mucho, pero Cuando vamos a decir podemos, claro. cuando pinta, exactamente. Bueno, no vamos a darle mucha vuelta al tema, no la vamos a hacer muy larga la intro. Como anunciamos, como contamos en la plaquita de inicio y todo, la idea, un poco a partir de un par de notas que desarrollamos en Lanzallamas, eh, nos surgió la idea o la inquietud, que es un poquito también eso, estas charlas, ¿no? A partir de algunas inquietudes que nos van surgiendo, poder charlar y pensar juntos ideas, conectar notas. Eso es un poquito la propuesta de qué onda con eso. Y lo que queremos saber qué onda con eso o lo que queremos contar o pensar juntos hoy, tiene que ver con, en forma de pregunta, ¿estamos en la era del tecnofascismo? Apareció, ¿viste? Empezó a aparecer el término tecnofascismo a partir de principalmente sucesos que se desarrollan en las metrópolis, ¿no? Digo, todo lo que tiene que ver con los cambios en Facebook a partir de la era Trump, que contamos en Lanzallamas, todo lo que tiene que ver con el protagonismo que cobra un multimillonario monopolista como Elon Musk, director de las principales tecnológicas, la competencia con China, la aparición de DeepSeek y la inteligencia artificial china en competencia en el mundo, en medio de esta guerra fría tecnológica entre Estados Unidos y China. Bueno, toda esa maroma de cuestiones en el medio del avance de gobiernos como el de Donald Trump o el de Javier Milei en Argentina, nos hacen cuestionar esta idea de, o por lo menos empezar a pensar esta idea de, bueno, ¿estamos en la era del tecnofascismo? Así que esa es la propuesta de hoy. Capaz que para arrancar, y no lo tengo claro, porque eso es una parte de este programa o de estas emisiones, no, es no tenerla tan clara. No es que venimos con respuestas, venimos a preguntarnos cosas. Es que es el tecnofascismo. ¿Cómo lo ves vos? Es como que hubo un cambio, esto que decís vos, de algunos elementos de la realidad que hacen pensar que podemos utilizar algunas categorías o unir categorías como lo tecno y lo futurista con una categoría vieja o histórica como el fascismo. Fue una señal que hubo cuando asumió Trump, ¿no? Que estaban sentados en primera fila en el acto de asunción, Zuckerberg de Meta, Jeff Bezos de Amazon, el CEO de Google, Elon Musk, como dijiste vos, que además hace parte del gobierno, Tim Cook de Apple, Sam Altman de OpenAI, Los estaba el de cabezones. TikTok también. Claro, todo lo de las que llaman las Big Tech o las grandes tecnológicas. Serían como así, una cosa así como los varones del conurbano de Silicon Valley, una cosa así. Pero no solo de Silicon Valley, porque también aparecía el de TikTok, que es de China, que antes estaban con el Partido Demócrata y con Biden y que militaban ellos venían con toda una serie de manifiestos en los 90 y como una cosa de liberar, como portadores de cierto progreso social y que ahora aparecen unidos a algo que parece más como una amenaza a la democracia, ¿no? Como es este tipo de gobiernos como el de Donald Trump, donde son parte de una vertiente, de una corriente de lo que se llama las nuevas derechas, las derechas radicales, o que algunos empiezan a utilizar el término que ahora vamos a debatir si sirve o no para pensarlo, que sería el fascismo. Entonces, preguntarnos si arranca una nueva era donde aparecería esta unidad entre las grandes tecnológicas que, que aparecen también como en un plano superior en el poder que tienen dentro del capitalismo actual con estos gobiernos de derecha o si es con el gobierno o si es con el Estado. Bueno, algunos se preguntaban si es oportunismo, solo oportunismo, esta nueva alianza con Trump,
o en realidad es un cambio, bueno, esta pregunta la puedo hacer yo en realidad, o es un cambio en las clases dominantes, por ejemplo, en Estados Unidos, en su estrategia para enfrentar, por ejemplo, el ascenso chino o la crisis de acumulación que tiene el capitalismo norteamericano, que no encuentra después de la crisis del 2008 una lógica de acumulación virtuosa que le permita enfrentar el declive, si querés, relativo que tiene ante el ascenso de Asia y principalmente Yo, de China, esto que decías vos, esta Guerra Fría. Pero bueno, podríamos pensar primero si en términos fascista eso te es iba a o decir, no. yo me parece siempre pertinente arrancar por el principio. Entonces, cuando se dice Ujú, fascista, y yo me voy a tomar estuve buscando algunas cositas, siempre tratamos de preparar un poquito estos debates, agarrar material que hay. Y vos sabés que cuando uno lo piensa, queda medio paradójico que para hablar de la nueva era del capitalismo y de la tecnología y del control de la tecnología y del fascismo, vayamos tan atrás, pero buscando esto del fascismo, a mí siempre me había fascinado la claridad con la que Georgi Dimitrov, eh, referente del comunismo mundial, pero allá por los 30, porque digo esto también, ¿viste? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo en las nuevas derechas? ¿Qué hay de nuevo en el nuevo fascismo? Bueno, hay características obviamente particulares, pero también cuando uno lee una situación similar, que era ya como dice el Papa Francisco, el síndrome de los del 33, digo, previo al ascenso al fascismo, también se discutían cosas similares. ¿Vamos hacia ahí? ¿No? Estamos subestimando hacia dónde va el mundo, estamos subestimando, que evidentemente lo estamos subestimando, una parte de las fuerzas progresistas y de izquierda del mundo, porque después se dio el brutal ascenso del fascismo en todo el mundo. Entonces digo, me fui hasta allá a buscar algunos textos, no voy a leer mucho, no te preocupes, no lo voy a hacer denso, pero hay algunas cosas puntuales que vos decís, estás igual, ¿viste? ujú. Tanto no cambió. Digo, ¿qué decía Dimitrov sobre el fascismo? Decía que era la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chauvinistas. Digo, ahí uno encuentra esto de Trump y el supuesto nacionalismo, que en realidad es más que nacionalismo, muchas veces es chauvinismo, y más imperialistas del capital financiero, decía Dimitrov. Y ahí a mí yo empiezo a pensar esto, ¿no? Digo, esto de lo tecno, esto es el fascismo, pero lo de lo tecno, también hay una relación, me parece, entre el desarrollo de las tecnológicas, de las big tech, y el capital financiero. Digo, hay un paralelo entre el poder que hoy tienen estas empresas, estos monopolios, que son los que más cotizan en el mundo, son los más grandes del mundo, pero que no tienen que ver directamente con la producción, por ejemplo. ¿No? Que tienen que ver con otro tipo de capital que hoy está medio mezclado con el capital de manejar los datos, con el capital de manejar la información, con el capital de manejar la cabeza, pero que evidentemente tienen esa lógica apalancada en el capital financiero. Después, si querés, en el medio de la charla, pegamos una vuelta al mundo y caemos a la Argentina y el escándalo cripto, que me parece que está por ahí. ¿No? Pero bueno, Ujú. eso decía, y decía otra cosa clave que para mí también es importante, que el fascismo, en su forma de poder estatal, que es medio lo que ahora vamos viendo, esta fusión entre estos monopolios, que hay que ver si es fusión, también lo vamos a poner en discusión, digo, o este blanqueamiento de que detrás del Estado imperial más grande del mundo están los monopolios, como funcionales a la estrategia de ese Estado, decía, eh, no es como se pretende que está por encima de las clases. No es que las tecnológicas, esto está por encima de la lucha que no sirve a ninguna clase, sino que está por encima de los estados, en esta concepción medio globalizadora de los monopolios no tienen patria, que me parece que una de las cosas que pone en crisis todo esto que se blanquea es que eso es mentira, digamos, que tienen patria, funcionan como parte de eso y el Estado le sirve a su estrategia, y por otro que están por encima de las clases. Me parece que está bueno recuperar, porque uno ve las... Después ponele otro nombre, ponele otro ropaje, ponele tecnología, ponele inteligencia artificial, pero a uno le va dando la sensación que lo que empieza a emerger con sus características más culturales, ideológicas, de fondo lo que tiene es la vieja estructura del fascismo, ¿no? Sí, sí. O sea, lo que habría que, coincido, lo que habría que buscar son elementos que tienen en común con aquellas análisis de las tradiciones de izquierda, como la que citás de Dimitrov,
porque vos podés decir, el fascismo si es una categoría histórica, se tiene que quedar ahí en los 30, y bueno, ahora hay que buscar una nueva, o es una categoría que se puede actualizar en relación a las cosas que van sucediendo. A mí me quedó una reflexión que hacía Benjamin en las tesis de la historia, que, que él dice que cuando se dan estados de excepción como esto, como el fascismo, en realidad lo que aparece es aquello que normalmente se oculta, pero que está subyacente en la forma de dominación. O sea, porque si no te queda como que el proceso democrático es una sociedad libre. Y en realidad la democracia actual es toda es una serie de andamiajes que lo que hacen es restringir lo verdaderamente democrático. Cuando aparece algo verdaderamente democrático, hay toda una institucionalidad que lo oprime. Lo que me parece que podemos rescatar de esto que dice Dimitrov, o de similar a la década del 30, es que se da en un contexto de crisis del capitalismo. O sea, hay como una ofensiva reaccionaria ante la crisis. O sea, para eliminar todas las mediaciones de conquistas sociales y de derechos para poder restablecer la lógica del capital. Porque, por ejemplo, un tema es eliminar los derechos laborales y entre ellos también los de género, porque lo ven como un obstáculo, incluso los de género, lo ven como un obstáculo económico, aunque parece una forma solamente sería de violencia cultural, también aparecen como una idea de desarmar al enemigo. Y el enemigo serían las izquierdas, los sindicatos, las ideologías de género. Ellos engloban a todo porque en realidad eso actúa como un bloque de, si querés, igualitarismo. Y esto sería toda una ideología nueva que va en contra del igualitarismo y sería una cosa más meritocrática, ¿no? Incluso en el propio mito que arman estos grandes, sería innovadores, si querés, de la tecnología, es que salieron todos por su propio mérito, de un Claro. garage, son como unos tipos con zapatillas topper Vos podés y ser Elon Musk, jogging. digamos. Si vos te los proponés, Claro, tendrías que tener un padre que sea dueño de todas las minas de Sudáfrica, pero podría hacerlo. ahí va. Eh, Claro, lo que oculta esta ideología es que en realidad hay toda una cantidad de condicionamientos que hacen que este momento histórico incluso sea uno de los más desiguales de la historia. sí, y me Porque quedé. justamente la crisis tiene que ver con eso también. Hay una depreciación salarial que logró el neoliberalismo por su propio éxito, que después se le vuelve en contra porque esos efectos actúan sobre la acumulación de capital. No hay salario para la compra, Claro. no hay salario para la reinversión, o sea, la salida a la etapa neoliberal que arranca en los 70 se culmina con el 2008, con una crisis que es muy profunda y que en realidad ahí me parece que arranca toda una reacción, primero popular, que se dio en las primaveras árabes, me acuerdo, no sé, lo de El Black Lives Matter. eh, claro, en España los indignados, bueno, en América Latina había sido previo, en los fines de los 90-2000, y que ahora esa reacción es por derecha. O sea, me parece que un tema a analizar es si es solo por arriba o por abajo, y me parece que en el por abajo hay un elemento clave que es que cambia el signo ideológico de la indignación. Sí, pero te iba a decir otra cosa con eso que vos decías también, en esto de rescatar conceptos viejos, y juro que es la Uh -huh. última que vuelvo para atrás, y ya empezamos a pensarlo para adelante, pero en esto decía, ¿cómo es que el fascismo lograba, estamos hablando de los 30, digo, en el principio de finales de los 30, y decía Mitro, ¿cómo es que atrae a las masas? Porque si está armado, si el fascismo es la cara más cruel, o es el capitalismo que se saca la careta, porque el fascismo es eso, como decía vos, no es que mientras hay democracia liberal, no hay capitalismo o hay igualdad. No, no, lo van manteniendo en un momento, no lo pueden mantener más y necesitan sacar su cara más agresiva para con los de abajo y para con las otras potencias. Es eso. Digo, ¿no? Es tipo, si fuera un meme sería el de Scooby-Doo, cuando le sacan la máscara y abajo del fascismo sigue estando el capitalismo que no resuelve. Pero decía, ¿y cómo hacen para que en este caso, porque tampoco es nuevo el fenómeno, de que conquisten la voluntad de la masa, de que conquisten el favor de los trabajadores ideológicamente? Esto que decís ahora, bueno, no, pero ahora el problema, como decís vos, la indignación se volvió de derecha.
tampoco es nuevo. Dimitrov decía, lo leo para no errarle, el fascismo logra atraer a las masas porque especula de forma demagógica con sus necesidades y exigencias más candentes. Entonces digo, evidentemente, esa crisis que a ellos no les resuelve la guerra, que no les resuelve la disputa entre potencias y que no le resuelve abajo a la gente, también la utilizan. Y ahí está, me parece, lo de la meritocracia, el proyecto de futuro. Usan mucho, como fue acá en la Argentina, esta idea de la América, hagamos América grande de nuevo. Toman la línea histórica y toman lo mejor de la historia de ese país y dicen, bueno, vamos a volver a esto, vamos a volver a... Digo, el fenómeno es igual. En ese sentido, si uno quiere entrar en discusión si es fascismo o no es fascismo, por lo menos es muy similar a la caracterización de los 30 que hacía la izquierda sobre el fascismo. Y además el momento es similar en torno a la resolución por arriba. Digo, ahora no lo tengo a mano, no lo anoté, pero veía el otro día, en el último periodo, en el último lapso muy corto, la cantidad de conflictos bélicos. Uno tiene presente la invasión a Ucrania, tiene presente Israel-Palestina, pero digo, la cantidad de conflictos bélicos en el mundo es superior a la de los últimos 50 años. O sea, después de la guerra es el momento, después de la guerra mundial es el momento donde... Entonces, también uno empieza a pensar que es lógico que las potencias imperiales, así como resuelven con la guerra, tengan que resolver en medio de esa crisis con el fascismo cómo sostenerse. Entonces digo, eso me parece, para arrancar, a mí me cuesta mucho no pensar que estamos ingresando en una era fascista o que estamos transitando el principio de una era fascista con características tecnológicas. Sí, yo creo que concuerdo con todo lo que decís. Me parece que hay como una combinación de varios procesos a la vez. Uno es la crisis del capitalismo que sería busca nuevas formas de esquemas institucionales, jurídicos, políticos y tecnológicos para salir de la crisis. Entre ellos uno es desarmar lo que habían armado, que era la globalización. O sea, hay una vuelta a un desacople de las economías, de la economía mundial hacia las naciones. Eso es lo que expresa, vos decís, el MAGA de Trump, el Claro. Make America Great Again, eso que dice, Sí. hagamos América grande de nuevo. Eso se da en muchos países, ¿no? Ese fenómeno. Y que además incorpora un nacionalismo que tiene que ver con recuperar el empleo, por ejemplo. O sea, ahí está el anzuelo para la clase obrera Claro. norteamericana, que era el mismo anzuelo que usó, no sé, Hitler, si querés, en Alemania, con una desocupación terrible después de las varias crisis que tiene Alemania entre los 20 y los 30. Y aparecería como un efecto de la crisis esto, no sé, como que la globalización, la democracia liberal o esta forma de capitalismo no le resolvió la vida a millones, más que nada en Occidente. Entonces esos millones buscan una salida en su reverso, o sea, no democrática. Ahí, no sé, me decían antes que Santiago Caputo estaba haciendo encuestas para ver si la gente aceptaría perder democracia o cierto autoritarismo a favor de un relanzamiento económico. Bueno, yo tuve una discusión, cuento una discusión que tuve el otro día en mi trabajo, en la escuela, con una compañera, que me decía, el problema es mi salario. Yo le decía, porque no ubicaba bien cuál era, a quién había que putear, por ejemplo, si hacíamos un paro. O sea, a Milei o al gobernador. Entonces, ella el problema del salario. Entonces yo le digo, bueno, si te resolvieran el salario, ¿vos aceptás fascismo? O sea, que haya un gobierno que reivindica la dictadura militar, que tiene una Que no pueda política de protestar. discriminación. Exacto. Entonces ahí está la pregunta. Bueno, Que esto que yo lo decís, vi en una conversación, no es que en la teoría, lo vi en una conversación claro. con una persona que encima es una buena persona, trabajadora, pero que estaba tan preocupada por resolver su vida material que perdía de vista toda una cantidad de cosas que tienen que ver con nuestra vida colectiva y social, que las relegaba con tal de poder resolver su vida material y económica. Esto que decís vos, lo de los derechos democráticos, esta semana, el 15, hace 5 días, Trump publica un tweet en su red social, que no me acuerdo cómo se llama, la red social que inventó, que para mí es revelador de eso. Trump dice,
el que salva a su patria no viola ninguna ley. Digo, la idea que los supuestos salvadores van a resolver los problemas de la patria, que pueden ser lo económico, el trabajo, todo lo que él plantea como los males de Estados Unidos, y que si para eso hay que pasar por encima la ley, la constitución, el sistema democrático, hay que pasarlo porque lo importante es resolver. Me parece que ese es el núcleo de esa idea que es la que va permitiendo cualquier cosa, ¿no? Eh, Claro, te agrego un elemento que me parece Dale. que lo tenemos que poner en la mesa, que es que, para volver atrás, esto que decías vos citando a Dimitrov, hay un elemento que no está y que estaba en esa época, que es que el fascismo de los 20 y los 30, su principal naturaleza, además de ser esto que expresabas vos, de como la expresión más violenta, agresiva del capital concentrado, es que era anticomunista y que había una amenaza real de comunismo porque estaba la Revolución Rusa atrás y todo el Nuevita. movimiento Sí. comunista mundial. Eso hoy no existe. Y ahí está el elemento que diferencia a la época, me parece sustancialmente, que es que hay una ofensiva del capital tremenda por una crisis más de transición geohistórica que por una amenaza de otra clase que tiene un proyecto alternativo, Claro, como fue en el siglo XX. claro. Me parece que ese elemento tiene que ver también con cuál es el desafío en esta etapa para los sectores populares. Claro, ¿cuál es el rol? Si vas a ir a la cola de esa disputa, que digo, cuando vos decís la transición geopolítica, es esta idea de el poder desde Occidente a Oriente, digo, con China y Rusia a la cabeza como poderes imperiales, sacándole el poder a Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es el proyecto propio en esa disputa? Que también es interesante para pensarlo porque empiezan a aparecer ideas, decir, bueno, para enfrentar al poder fascista de Estados Unidos hay que apoyarse en el poder, en el contrapoder de Asia, ¿no? Me parece que también empiezan a aparecer eso, de esos son hijos los debates que aparecen, porque falta, como decís vos, ese proyecto. Yo yendo a lo tecnológico, no sé si terminaste con eso, si no quiero ir a una cosa más de lo tecnológico. Sí, no, termino con una idea y Dale. para cerrar esta parte y vamos a lo tecnológico. El otro debate que podés traer de esa época es cómo enfrentás si la caracterización es que viene el fascismo o cuál es el marco de alianzas para enfrentarlo. O sea, en esa época, por ejemplo, fue toda la discusión alrededor de los frentes populares. Claro. Si es fascismo, o sea, el reagrupamiento sería todo lo que es democrático, y entre ellos aparecerían sectores de la burguesía liberal democrática, que eso le podés poner nombre en cada país, y cómo eso no te diluye la capacidad de enfrentar al fascismo, porque vos podés decir, hacemos una alianza muy grande y el contenido radical de izquierda se diluye para poder mantener la alianza, y después lo vuelve impotente para enfrentar a eso, que podemos decir que en parte es el proceso político que vivimos nosotros acá en Argentina para enfrentar lo que vino con Milei. Sí, sí, Todos los o sectores, parte, relegabas contenido de tus formas liberadoras, soberanas, horizontalistas, igualitaristas, por mantener un frente, por la correlación de fuerza, pero ese frente después se volvía impotente para enfrentar lo que venía. Me parece que, que ahí hay otra pregunta. sí, sí, que sería más de perspectiva para el futuro. La dejamos medio para el final Ujú. esa, si querés la charlamos más al final. Dale, Yo te decía vamos a lo tecnológico. con lo de lo tecnológico, que es algo de lo que escribimos ahí en Lanzallamas, despejado esto del fascismo, y vamos a la parte de tecno. Me pareció muy, muy interesante una nota que publicó el diario.ar y Tiempo Argentino, la replicaron varios diarios, que es una nota de una investigadora de la Universidad de Stanford. Publicaron casi te salió en principio de febrero, salió en todos los medios, ahora no me acuerdo el nombre de la nota, pero la escribe esta investigadora, se llama Becca Lewis, que en realidad hace un repaso de la historia de estos popes de Silicon Valley y lo que plantea a grosso modo, ahora desarrollamos algunas cositas, pero es, ¿ahora se volvieron de derecha o en realidad tuvieron una primavera progresista acomodándose al momento del Estado yanqui más progresista, pero en su génesis, ella lo que cuenta es cómo en su génesis ese Silicon Valley que se empezaba a desarrollar en los 90 tenía gérmenes fascistas, tenía gérmenes de derecha, tenía gérmenes machistas, tenía gérmenes racistas. Digo, no cuenta toda la historia de cómo que en aquel momento inclusive algunos críticos, ella nombra a un periodista, Michael Malone, que tenía una publicación,
que decía, olvídense de la utopía digital, cuando empezaba este enamoramiento con, bueno, ahora se soluciona el mundo con las tech. Llega la tecnología y soluciona el mundo. Medio lo que pasa ahora con la IA, ¿no? No aguanten que ahora con la inteligencia artificial resolvemos. Y el tipo decía, en los 90, ¿no? Principios de los 90, olvídense de la utopía digital, podríamos estar encaminándonos hacia un tecnofascismo. Y contaba lo que pasaba en aquel momento con algunos empresarios, con algunos líderes ideológicos, como un tal Gilder que era el que hacía las publicaciones, y el tipo empezaba a decir, bueno, acá el problema que tenemos es que se feminizó la industria, acá estamos todos medio maricones, hay que recuperar la energía masculina del empuje y de la industria y de los emprendedores, toda esta idea de los emprendedores, todo lo que vuelve ahora. Yo remarco esto, no para hacer historia solamente, sino para pensar que de nuevo todo esto tiene poco. Digo, eso fue todo el sostén ideológico, lo de los emprendedores, lo del machismo, lo del racismo, todo este medio tecnofascismo, fue el sostén ideológico, por ejemplo, de Reagan, no de ahora, de Reagan en los 80, ¿no? Esta idea, Reagan incluso empujaba esa idea de los emprendedores y el efecto derrame. Muchas ideas que voy a escuchar, o puede haber sido lo de Thatcher en Inglaterra. Digo, no son ideas nuevas, en todo caso son ayornadas a este momento. Y contaban una nota que fue la que hizo explotar ese movimiento, que la nota en esa revista de Hilder que se llamaba Se ha afeminado Silicon Valley. Esa era la nota, ¿no? La pusificación, la feminización, pussy por feminizado, de Silicon Valley. Nada, un artículo donde decía eso, que tenían que volver al hombre polenta de aquel momento y con una idea de que las personalidades son los protagonistas, digo, no una cosa colectiva, también esto del individualismo que hoy discutimos, también está atrás de las figuras de Silicon Valley. Acá el problema es si vos tenés un Steve Jobs, acá el problema es si vos tenés un Zuckerberg, digo, o un Elon Musk, son las personalidades, y que eso también empujó, y yo creo que lo empuja hoy, esta idea de lo políticamente incorrecto para sobresalir, ¿no? Como necesidad cultural. Bueno, sí, está todo bien con los derechos, pero acá, que hoy a mí me preocupa que una parte de la política del campo popular, ante esto, la respuesta sea, sí, hay que ser políticamente incorrecto porque eso es lo que llama la atención de la gente. Entonces se va corriendo la línea y ya las ideas son importantes, pero más o menos, lo importante es que vos resaltes. Y si tenés que hacer un baile de TikTok con una botella en el orto, hay que hacerlo porque eso es lo que llama la atención. Me parece que ese fenómeno no es nuevo. Después tuvo un quiebre en los 2000. Yo no sé si te acordás. ¿Vos qué edad tenías, Matías, en el 2000? 18. 18. Bueno, Sí, yo me acuerdo varias cosas. Ya por estaba eso, en la ya universidad, así estaba que. grande. Yo tenía 20, creo, ¿no? Sí, 20, 21 tenía en los 2000. Pero digo, en aquel La crisis momento. de los .com. Exacto. ¿Te acordás que en el 2000 fue la crisis? Era la burbuja. Se viene el .com, todo lo digital, y eso se fue al tacho. Y eso marcó que después de 10, 15 años de empuje de esa política tecnofascista, eso diera un vuelco y se apoyaran en el Estado y en los demócratas en Estados Unidos y dijeran, bueno, no, nosotros en realidad queremos. Digo, ¿cómo también se van acomodando al Estado del momento, no? Bueno, esa crisis de los .com marca un quiebre en dos etapas, que es la primera es que se produce una concentración porque todas las empresas chicas son absorbidas por las empresas más grandes, como toda crisis. Y después viene el 9/11, que hay un giro hacia la seguridad nacional y que esas empresas son claves. Ahí aparece la unidad con el Estado y el financiamiento para la seguridad nacional, que la seguridad nacional es todo el mundo. Claro, claro. Pero me parece que el gran salto de las tecnológicas es con la pandemia. Hacia adelante, digo. Ahí hacia adelante, ¿sí? Hay como una aceleración en la cantidad de efecto que tiene la vida en el trabajo y en la subjetividad nuestra. O sea, pensá que pasamos a teletrabajo, software de colaboración, Que eso era de algunos. Te digo, hace 5 años claro, atrás esto que estamos haciendo. era súper avanzado, te quiero decir. Y hoy Ujú. cualquiera hace cualquiera, una persona mayor, una persona de tercera edad, una persona de cualquier clase social, tiene acceso o tiene manejo, lo que le da también más poder a estas tecnológicas, ¿no? Claro, pensá que el comercio online se masifica. El peso que tiene el teléfono inteligente, el smartphone, es tremendo en la vida ya no solo de los adultos, sino de los niños.
Y eso es el salto es con la pandemia. Y después tenés entretenimiento en línea, no sé, esto de las monedas, las criptomonedas, el blockchain, la telesalud. Hay una cantidad de cosas que empieza a manejar, sería como plataforma de la vida digitalizada, que hace que pasen a ser como una capa superior dentro del capital. O sea, esto de que reemplazan en el poder a lo que era el viejo capital, esto que dice, no sé, Varoufakis del tecnofeudalismo. Más allá de que estemos a favor o en contra, podemos analizar críticamente ese intento de explicar lo que está pasando, que para mí está bueno y hay cosas que podemos criticar y salvar. Pero él, un planteo que hace es que pasan a dominar, sería al capitalismo que dominó en la época del Fordismo. Claro. Sería el capitalismo industrial, los bancos, etcétera, y estos actúan como una plataforma en la que todos tienen que pasar por esto, porque, bueno, cuando fue el apagón de Microsoft en el 2024, ahí se vio que no andaban hospitales, bancos, hay una cantidad de, bueno, tienen que pagar, sería, él dice una renta, después podemos discutir si es renta o no, a estas big tech, a estas grandes tecnológicas que pasaron, además si vos contás los principales, ya no multi, sino mega millonarios Del del mundo. mundo, de los 10 primeros, no sé, una cantidad grande son de las grandes tecnológicas. Por lo tanto, yo creo que, esbozando alguna hipótesis para pensarlo, no lo tengo claro, pero hay una unidad en el Estado, por lo menos norteamericano, en para enfrentar a China, por ejemplo, o lo que viene del multilateralismo que hay ahora, ya no ese mundo unipolar donde Estados Unidos hegemonizaba todo, tienen que ganarle la carrera tecnológica en la inteligencia artificial y en esto de las control de los datos. Me parece, no sé, el otro día escuchaba a un analista que decía, estamos en un momento Sputnik. Lo escuché. Esta idea de la Guerra Fría en la carrera espacial, donde quien llegaba primero no solo ganaba a nivel subjetivo en el mundo de quién es el liderazgo o en el control de la materialidad de la vida, sino también en que lo empuja al otro estado a desangrarse para ganar esa carrera, que es en parte el balance que hacen de la caída de la Unión Soviética, es que la carrera armamentista lo desgastó porque gastaron tanto dinero en la carrera por militar que descuidaron a su propia nación, que empezó a tener déficit en su calidad de vida. Escuchá, pero Entonces hay una idea de desgastar eso, o antes de ir sea, a través de la IA, pero antes de ir a la perspectiva. termino. Sí, dale. No, y después aparece esto de DeepSeek, que China lo hace con muy poco financiamiento, y fue un golpazo para Estados Unidos, porque ellos pusieron mucha guita para la inteligencia artificial y vienen los otros con muy poca guita y generan más o menos el mismo producto, o No, mejor. te iba a decir que antes de ir a que para mí me parece que ese es el capítulo final de la discusión, que es la disputa geopolítica, que en realidad es al revés, es el marco en el que se da todo, pero me parece que hay varias cosas para desgranar de ahí. No me quiero perder, me quedé con dos cosas de lo que se me surgieron dos cosas de lo que vos decías en torno al salto en la pandemia. Digo, cuando te escuchaba vos pensaba, porque uno, en Argentina te acostumbras a que no te sorprende nada, ¿no? Pero digo, esto de que la máxima expresión haya sido esta estafa de Milei con las criptomonedas. Digo, eso atrás, lo que tiene, es un desarrollo de ese sistema financiero digital que no es solamente por arriba, sino que también ha sido por abajo y entre la población, y que una parte de ese mal que hoy sufrimos, que son los criptobros, que en realidad de fondo es los pibes buscando una salida a su situación de mierda, como digo, ideológicamente con el fascismo, económicamente con la timba financiera, también tuvo un salto y ahí se gestó durante la pandemia, porque antes de la pandemia solamente los especialistas de la bolsa o los brokers estaban metidos en esa timba financiera y en la pandemia empezó a gestarse esta masificación de la timba que termina en estos personajes que uno caracteriza como los cripto bro, pero que en realidad son una parte de la pibada que encuentra ahí una salida y dice, bueno, la producción no me da nada, la universidad no me da nada, el Estado no me da un choto,
Entonces la salida es menos Estado y timba financiera. Entonces me parece que está bueno también ubicar que en la pandemia creció este fenómeno que termina con un presidente siendo parte de una estafa de criptomonedas, pero que para que eso suceda tiene que estar mínimamente masificado lo tecnológico, tiene que estar mínimamente desarrollado entre la gente el conocimiento, más allá de que vos entrabas a las redes sociales esta semana y somos todos especialistas en criptomonedas. Hay algo de eso, no digo todos especialistas, pero hay un conocimiento que no existía previo a la pandemia y que se desarrolló ahí. Y por otro lado, la otra pregunta que me surge, lo dejo como interrogante o como hipótesis, ¿no? Digo, para entender también por qué estamos discutiendo un presidente que se apoya, que es político, no es solamente un problema económico. Se apoya en un montón de gente que, si bien puede ver mal la estafa, no ve mal lo de la timba financiera. Porque eso ha aparecido como una salida individual. Digo, empalma lo ideológico con lo económico. La salida individual, la meritocracia. Si vos estudiás bien los mercados, te levantás a las 5 de la mañana, hacés 10 burpees y después mirás la bolsa, capaz que no tenés que laburar y vivís como el Colorado infame, con el teléfono, en Puerto Madero, qué sé yo. Con el reloj, digo. Eso por un lado. Y por otro, lo que me surge a mí, vos decías, esta carrera armamentística que se da, geopolítica. Pero por otro lado, me parece que el salto que empieza a aparecer en este momento es que esas tecnológicas que empiezan a mediar absolutamente todos los ámbitos de la vida, están en el punto en el que se están metiendo fuerte y que lo que van a mediar es la producción con la inteligencia artificial. Que eso no pasaba hasta ahora. Nosotros siempre teníamos esa preocupación, digo nosotros, siempre estuvo esa preocupación de la robotización de la producción, expulsando al trabajador del ámbito de la producción y cómo eso cambia todo, ¿no? Digo, que yo creo que eso no tiene un desarrollo hoy como para que sea el principal problema. No me parece que sea hacia ahí. Por ahí va a ser combinado con esto. Pero sí me parece que esta carrera de las inteligencias artificiales entre los estados imperialistas sí tiene que ver con que es un momento en que empieza a calar fuerte esa tecnología como mediadora de la producción. Entonces no es solo un problema de quién va a ganar la guerra, porque en todo caso la guerra es la extensión de la disputa por la economía y la producción, quién se queda con la mayor tajada, qué monopolio y de qué país se queda con la mayor tajada, y lo tenés que resolver por la guerra en lo práctico y por el fascismo en lo político. Pero sí me parece que el cambio de era empieza a aparecer, y eso es un poco el germen también del tecnofascismo, me parece, en que vamos a un cambio tecnológico grueso, da la sensación, en esa carrera de cómo se produce, ¿no? Entonces, si te quedás atrás ahí, por más armas que tengas, ese viraje de un eje a otro se profundiza. Entonces me parece que hay una disputa también en el ámbito de la producción que es complejo. Ahí se entiende, por ejemplo, la nota que plantea nuestro compañero Rodolfo Kemp, que se las recomiendo, vayan a buscarla de Lanzallamas, sobre el plan nuclear de Milei para poder bancar el desarrollo productivo, porque no es solamente un plan para bancar Internet o para bancar la inteligencia artificial, es para que las potencias se queden con la potencia nuclear, las potencias imperiales se queden con la energía nuclear argentina para poder bancar el desarrollo de la inteligencia artificial, para bancar este momento de la disputa. Digo, eso es medio, para ubicar el momento, está todo medio marcado ahí. Sí, 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 coincido. Y lo plantea también en ese, está bueno lo que decís porque me parece que ahí está el punto central. La posibilidad de restablecer la acumulación capitalista tiene un peso en la tecnología porque cuánto más le podés sacar de trabajo, plusvalía a un trabajador ya. O sea, si no se incorporan nueva tecnología para restablecer sería la tasa orgánica, si querés, del capital, que está rota porque el modelo chino no tiene comparación con los modelos de Occidente, por el apoyo estatal, por la Por la infraestructura, planificación. por la planificación, cómo se quedan con excedentes, que eso después lo vuelven a la producción, a la tecnología. Eh, y bueno, Estados Unidos, a partir de un modelo que ya les quedó viejo, me parece que apuestan con todo esto. O sea, esto que decís vos de la producción es clave y un tema es lo energético. Claro. Un amigo me decía el otro día, podemos, así divagando un poco, decir que la forma que tiene el imperialismo hoy de fusionar, como fue en su momento,
la fusión del capital industrial con los bancos para hacer el capital financiero, hoy tal vez sea con estas tecnológicas y las energéticas, con el Estado. Claro. O sea, para poder restablecer esto, la carrera productiva, que en realidad también después se traslada a la correlación de fuerza militar, porque hoy Estados Unidos si mantiene todavía la hegemonía, principalmente por lo militar. Con respecto a eso, Sí, te hago un paréntesis sobre un anuncio que me parece que pasó desapercibido y es heavy, es grave, o grave, o muestra la cara más cruda de este momento, de esa disputa entre los estados tecnofascistas. Porque Google, a principio de este año, después de años de tener una cláusula que reconocía que la inteligencia artificial que produzca no se puede utilizar para fines militares, borró de todos sus documentos esas cláusulas. Digo, así como Zuckerberg en la ingeniería social puso a disposición del Estado yanqui y sus necesidades, dijo, bueno, tomá Facebook, le dijo. ¿Qué hay que hacer? Hay que levantar las cláusulas, hay que poder ponerse fascista y que no te censuren. Vamos a levantar todo. Tomá Facebook, le dijo, para el control de la opinión o para la colonización ideológica. Le dio Facebook. Google, OpenAI y varias empresas abiertamente, pues yo digo que no es nuevo, lo que pasa es que ahora es abierto, como suele pasar en el fascismo, abiertamente habilita el uso de la inteligencia artificial en la carrera militar. Y eso se vio concretamente en el genocidio de Israel a Gaza, a Palestina. Porque ahí se utilizaron, digo, no es una idea, es público, cómo se utilizó la inteligencia artificial para determinar objetivos, cómo se utiliza para organizar la guerra con inteligencia artificial. Entonces, evidentemente, lo que hay en esto, y digo, volviendo a una idea que siempre a mí me da vueltas en la cabeza y me calienta en las discusiones, esta idea que sufrimos mucho lo que somos de los 90, de que se habían terminado los estados-nación, que los monopolios, ¿te acordás del no logo de Noemi Klein y todo? Que estaba buena la idea, pero era, las empresas están por encima de los estados. Son multinacionales que no tienen que ver con los estados. Y sin embargo, lo que vos ves ahora, cuando se pudre la momia, cuando las papas queman, es que esas empresas tienen al Estado a su servicio, son parte del Estado, tienen sus mismos intereses y ponen todo su desarrollo en los intereses de esos estados imperiales. Digo, me parece que se blanqueó una cosa de que sigue siendo una disputa de estados, a ver quién la tiene más larga. sí, pero además es más evidente ahora porque lo tenés a Elon Musk Ya, metido en directamente. ministerio. Sí, directamente. Y no sé, el otro día circulaba, no sé si es verdad, me lo contó un amigo, pero dice que estaba Trump y Elon Musk en el Salón Oval de la Casa Blanca y el hijo de Elon Musk le dijo como que el presidente no sos vos, es mi papá. Yo Y es un chiste. vi la imagen de Elon Musk No sé, me lo contó un amigo, no sé en si la es verdad, conferencia de pero prensa. Puede si ser, porque sea o no es... estaba con el pibe, ¿no? En los hombros, Elon Musk en la conferencia, una cosa de contractual, puede ser tranquilamente. Y me parece Esto no que. está chequeado, pero me lo contó un amigo y me parecía, si no es verdad, es bastante gráfico de Claro. lo que estamos viviendo, No, y te ¿no? decía que me parece que además lo que queda claro es que en lo político, esto del fascismo, cuando hay este tipo de crisis y se tensa la carrera y se tensa el mundo en guerra y todo, eh, esta idea de la libertad, que también vivimos en la Argentina, de la idea de estamos recuperando la libertad, digo por esto de los contenidos. El argumento de Mark Zuckerberg para cortar con los filtros racistas, con los filtros machistas, con todo, que ahora se permite, que eso lo contamos también, vayan a Lanzallamas, lo contamos también en una nota que se llama La Meta Imperial, sobre los cambios en Meta, los dueños de Facebook y de Instagram y de WhatsApp. Eh, Me parece que llegado un momento, esto mismo que decía Trump, el que salva a su patria no viola ninguna ley, llegado un momento la libertad que se impone es la libertad de hacer negocios y si el sistema democrático limita la libertad de los ricos de hacer negocios, a la mierda el sistema democrático. Eso es lo que empieza a aparecer y lo que vemos en la Argentina, esto que vos contabas de Santiago Caputo, tiene esa misma lógica para pensar, me parece. Para eso necesitan, perdón, para eso Sí, necesitan sí o sí de una condición de posibilidades que la podría describir, me parece, en dos planos. Una es una crisis en las formas de vida, o sea, en el trabajo, en las formas de relacionarnos, en la posibilidad de pensar un futuro para tu familia, que es el problema, y la desigualdad y la precarización, me parece que hay una
plataforma ahí que ayuda a que estas ideologías se impongan, y después lo tecno, ahí aparece el tema de el viejo sueño de la red, como lo que decías vos hoy temprano, como horizontalidad igualitaria, termina en discursos de odio, posverdad, ya, porque antes eso era una preocupación cuando salía de algunos círculos muy marginales, pero ahora viene del centro, viene de las Claro, grandes compañías claro. que están cambiando sus lógicas, el algoritmo, etcétera, y que aparece, me parece, yo lo leía a Eric Sadin la otra vez, un libro muy bueno que se llama La Era del Individuo Tirano, es buenísimo el libro, a mí me sirvió mucho para pensar esta época, y él dice que se pasa de algo positivo, que sería como un espíritu crítico, a una crítica tan grande de todo, que no hay posibilidad de creer en nada. A partir de esa posibilidad de no creer en nada, aparece esta idea de que no hay verdad más que una verdad personal. O sea, no hay autoridades ni científicas ni de ningún tipo que puedan establecer, ni siquiera colectivas, formas de llegar a la verdad. Por lo tanto, lo que impera es la locura, dice él. Y entonces, ¿por qué te vas a preguntar si hay un loco gobernando? Porque en realidad emana de la propia subjetividad de una parte grande de la población que está infestada de esta infodemia que establecen estas compañías. Por Eso, eso esta unidad subjetiva entre lo tecnológico, termino, digo, como peso económico, pero también de cómo irradian una ideología hacia abajo o formas de pensamiento que llevan a una polarización extrema y discursos de odio. sí, yo te diría que incluso en esto de, yo me mantengo siempre en la tesis de que no hay nada nuevo, sino que se acomoda, digo, incluso no hay nada nuevo en el manejo ideológico, porque uno podría pensar, bueno, eso se dio en las décadas anteriores con el control total de los medios de comunicación masivos, que tenían una característica. Hoy, si querés, se profundiza porque son estas empresas al servicio de los intereses de los estados imperiales, lo que controlan todo el aparato de comunicación ideológico a través de las redes, los smartphones, absolutamente todo. Pero digo, hay una, si quiere, una profundización, pero no es nuevo, que siempre, y ahora que estamos en esto de recomendar libros, yo un libro que recomiendo, que también es viejo, pero sigue siendo siempre vigente, es un libro del chileno Camilo Taufik, que se llama El periodismo y la lucha de clases. Búsquenlo porque está ahí dando vueltas en internet, está digitalizado. Que en realidad siempre los que tuvieron la manija militar y económica del mundo tuvieron la manija de los medios más avanzados de la tecnología. Y en este caso de la comunicación. Digo, él les daba el ejemplo cuando los obreros de principio de siglo hacían volantes a mano, los dueños de todo tenían imprenta. Y cuando la clase obrera llegó a la imprenta, ya estaba la tenían la radio. Y después llegaste a la radio y tuvieron la televisión. Yo digo, va siempre de atrás, y eso es así, pero lo digo, y ya entrando, porque estamos ahí en 48 minutos, vamos entrando en una etapa final. Lo digo porque también el desafío es ahora cómo con todo esto que contamos y del tecnofascismo no caes en el nihilismo total o en la resignación total. Porque después de escucharte a vos y escucharme a mí un ratito, yo estuviera afuera y digo, bueno, estamos hasta las manos. No hay chance. Los tipos tienen los medios más tecnológicos, la carrera de la IA, tienen los medios militares más grandes. Y sin embargo, eso también siempre fue así. Y eso no impidió en ninguna etapa de la historia de la humanidad, ni ahora en el capitalismo, ni antes en el feudalismo, ni en el esclavismo, no impidió que se diera vuelta la tortilla. ¿Se entiende? Digo, porque también es como lo pensás. Entonces empieza a aparecer el debate que yo quiero dejar ahí más como pregunta para que después la gente en el chat también comente. Estaría bueno. No lo estamos haciendo en vivo todavía, por algunos temas de horario y técnico, pero sí va a estar abierto el chat y después lo leemos y después lo comentamos en la próxima emisión que hagamos. Me parece que está bueno que la gente opine. Digo, pero el debate que se te abre es, bueno, esta es la situación, este es el panorama, que la verdad que es oscuro, que uno habla con la gente, con los amigos, con los compañeros y hay una desazón ante el presente que vivís. Pero el tema es hacia Sí, dónde. sí, tal cual. Viste, bueno, citando de nuevo a Saín, él dice que te lleva a una parálisis por desconfianza. Exacto. Pero Desconfías de todo, entonces no se puede hacer nada. Pero me parece que yo esbozo algunas ideas, igual no tengo claro, o si tuviera dale. claro qué Y yo hacer, después te tiro algunas también. me parece que sería, sí, sería
un tanto soberbio y además poco Pero vos fíjate, cuidado. somos Pero comunicadores, los algunas comunicadores ideas. son soberbios, pueden decir que se la saben todo, no te preocupes, No, Martín, que no, ya no, está. no hagamos eso. Eh, una idea me parece que lo que enseña la historia un poco es que al fascismo se lo derrota materialmente. O sea, yo estoy a favor de la batalla cultural, estamos haciendo esto. Y obviamente que sin una teoría, sin un trabajo intelectual y sin una batalla por las ideas, es imposible movilizar subjetividades. O sea, hay una parte que se tiene que movilizar por análisis, ideas una conclusión de cuáles son los problemas. Pero después la historia enseña que el fascismo se lo derrotó en la Segunda Guerra Mundial, como fue. Y hay otras experiencias más. O al revés, el fascismo derrotó al proceso español con una guerra. Me parece que un punto es que no caer en que porque esta unidad tecnofascista lleva una lucha en lo digital, abandonar la terrenalidad de la vida material y de los lugares de colectividad y comunidad, Sí, como son los sindicatos, los centros, pero los te diría, movimientos sociales, etcétera. perdón, te interrumpo, voy a algo más profundo de eso, porque yo entiendo a lo que vos vas, pero digo, e incluso para que no crezca, porque también se van dando procesos paralelos que no son todos hacia ahí, pero también aprendimos nosotros, aprendió Dimitrov, aprendió todo el mundo en estos 100 años, que para que eso no crezca también tenés que poder resolver los problemas materiales. Digo, no solo lo material del combate al fascismo con la guerra o lo que desemboque. También, me parece, para pensar para adelante, es que la batalla cultural sirve siempre y cuando se apoye en resolver los problemas concretos. Si no, vos vas a tener el caldo de cultivo para que eso crezca. Entonces, digo, también en los No, programas, en los proyectos. a eso me refería. O sea, me parece que va a depender mucho de las luchas reales que surjan y de una programática que esté al servicio de ir resolviendo eso y que de última después eso desemboque en una unidad más grande que sea un proyecto político. Pero no hay proyecto político sin lucha desde abajo. A eso me refiero. Sí, yo lo que O te digo es sea, y después, que no, que más termino, allá y de la lucha. después, Dale, dale, dale. sí, sí, no, que después me parece que no regalarle la idea de futuro. Que la potencia que tiene la unidad entre estos tecnológicos y Trump o el tecnofascismo es que tiene una idea de futuro y desde las izquierdas hace mucho tiempo venimos renegando de la tecnología. Bueno, me parece que hay que hacer una apropiación por izquierda, liberadora del uso tecnológico. No sé, uno de los problemas cuando el Che quería hacer el socialismo en Cuba era el problema del cálculo económico, cómo desarrollar una economía planificada sin los problemas que te llevaba el desfasaje de datos. Hoy, por ejemplo, con el nivel de información que tenemos, podemos proyectar planificaciones económicas eh, que tengan que ver con la liberación del trabajo y una cantidad de cosas que tienen que ver con la calidad de vida y el derecho al ocio, que te lo podría permitir eso. Claro. Incluso la propia tecnología o la inteligencia artificial o la automatización podría liberar tiempo. El problema es el esquema de propiedad y de poder que está establecido en la sociedad actual. Pero si seguimos renegando de eso y no como posibilidad a la tecnología, me parece que ahí también hay un punto de que no proyectás hacia el futuro para entusiasmar en un proyecto nuevo, alternativo. Me parece que ahí también hay otro problema. Sí, sí, y yo iba a eso, iba también más a lo programático y político, digo, evidentemente lo que quedó claro es que no alcanza con remendar, digo que si no vas de fondo, nadie va a creer en ese proyecto porque digo, un poquito más atrás de lo que vos decís, ¿quién va a creer en ese proyecto de futuro por más que esté tecnologizado, digo, un proyecto popular tecnologizado, si después la experiencia de la gente es que una vez en el poder, eso no le cambia la vida? Entonces, está bien la forma, yo estoy de acuerdo con que hay que apropiarse lo tecnológico en pos de un proyecto liberador, pero el problema es que si no podés hacer una experiencia, un programa y un avance en que eso realmente se concrete, digo, de chamullo estamos llenos, hemos escuchado un montón de lindas palabras sobre los proyectos de futuro, pero en lo concreto eso no ha resuelto y ha orientado la mirada de la gente hacia cualquier otro lado que le dice, bueno, esto se va a solucionar por acá, por más loco que sea, como es el caso de Milei. Entonces digo, también hace una señal de alarma a los programas emparchadores
o ganó esa idea conciliadora de que se puede resolver más o menos, pero y muchas veces cayó en solo dar la batalla cultural y no producir ningún cambio estructural. Y digo una cosa más, que no sé cómo es, pero que me parece que queda cada vez más clara. No existe la posibilidad de pensar un proyecto de futuro de ningún país, sobre todo países como el nuestro, oprimido por las grandes potencias, oprimido por las oligarquías locales, si no tiene planteado adentro, en esto del tecnofascismo y en esto del mundo tecnológico, si no tiene planteado adentro un plan de soberanía digital, un plan de soberanía tecnológica, que incluye la infraestructura tecnológica, la infraestructura digital, vamos a decir así, con la posibilidad de que sea ese Estado futuro liberador que lo dirija, lo organice y lo planifique para la felicidad de todos, y sin la recuperación de las principales fuentes energéticas. Entonces digo, no, vos podés decir muchas cosas, pero si vos vas a un cambio de signo y no manejás la tecnología nuclear, y no manejás no manejás vaca muerta, y no manejás la electricidad, ¿no? Digo, y no manejás la producción de, digo, hasta el nivel que te da, ¿no? Uno no lo piensa como China, y no manejás la producción tecnológica, física y hardware, una parte la podés dirigir vos. Bueno, todos esos sueños son nada más que sueños. Entonces, y eso hoy no aparece una idea de nosotros dependemos del cable, nosotros dependemos de los servidores de estos países que demostraron, estas empresas demostraron que la mentira de que son empresas por encima de la disputa interimperial, por encima de las clases sociales, queda totalmente, después de esto queda totalmente desarmado. Ahora, eso también te obliga a pensar cuál va a ser nuestra infraestructura. Porque si no, me cortan el cable y se terminó. Porque si no, si yo dependo como ahora, qué sé yo, no sé, de Starlink, me dan vuelta el satélite y se terminó. Yo creo que todos los países que tienen un proyecto propio, la disputa, en algunos países imperiales como China, es en otro nivel, pero digo, no podés pensar ningún proyecto liberador sin soberanía digital. Entonces me parece que es una preocupación que tiene que estar planteada. Y te dejo una más que sé que no vamos a estar de acuerdo y capaz que la podemos poner en debate en otro programa, pero digo, para mí también es una preocupación que ante esa disputa aparezca la idea de imposibilidad propia, como Estado-nación, como la Argentina, y que eso devenga sí o sí en que para poder enfrentar una parte a una de las potencias haya que ponerse a la cola de la otra. Porque digo, ahora también se puso de manifiesto que decís, bueno, no, ahora ahí está, yo no uso más ChatGPT porque es de los yankees, pero ahora con deepfake, digo, como si fuese, desaparece en esa disputa la opción propia, ¿no? Entonces también me parece que hay una caída ante la desesperación, ante la búsqueda de alguna opción, en creer que solamente son dos opciones o tres, digo, o es Estados Unidos o es China y Rusia, digo, y se diluye en todo eso la salida propia, que después aprovechará las contradicciones entre los yanquis, usaremos un poquito de los yanquis, usaremos un poquito de los chinos, digo, está claro, eso fue así en la historia del mundo, pero me parece no perder de vista que sin proyecto propio es imposible pensar cualquier proyecto por más buenas intenciones que tenga. No, en eso coincido, no vamos a tener diferencia ahí. Me parece Te que quise, capaz que la empujar, diferencia. te quise empujar enfrente para poner un poco de polémica, pero nada más. No. Seguramente la diferencia sea en el cómo aprovechás, pero en realidad en el proyecto general estoy de acuerdo, incluso yo siempre incorporo el tema de que me parece que el polo estratégico es latinoamericano, digo, el Claro. polo de autonomía es regional. A pesar de que vos desde un país no lo podés hacer, por ejemplo, hoy hay condiciones. Hoy lo que está haciendo México, intentando hacer México o Brasil o Colombia, con las experiencias que tienen los pueblos, con los límites que tiene eso, con todas las cosas que le podemos marcar, si Argentina, por ejemplo, no estuviera Milei, creo que América Latina tendría mejores posibilidades para enfrentar eso. Y los pueblos también. El tema es, bueno, esto que dijimos al principio, hay que cambiar el signo ideológico de la indignación. Y bueno, en eso estamos. Mati, vamos a hacer lo que se hace en estos casos, decir a la gente que yo no sé dónde estará acá, porque no sé cómo sale esto, pero yo tengo un dedito así, por allá abajo me parece que está, así cruzado, o no, acá Ponele. abajo mío debe estar. Se suscriben al canal, porque como esto es esporádico y sale cuando podemos, ahí te avisan, te dicen, mira, está el programón de lanzallamas, de qué onda eso.
Así que suscríbanse, compártanlo, ayúdennos compartiendo un poquito. Nos vino muy bien, la verdad que estuvieron buenos los últimos streaming porque hemos ampliado la llegada de Lanzallamas y el debate de ideas a un montón de gente que se suscribe a nuestro Instagram, que se engancha en el canal de YouTube, que nos sigue en Instagram, se suscribe en el canal de YouTube, nos pueden seguir en Facebook, no así en X, porque nos robaron la cuenta hace 2 años y nunca la recuperamos, está ahí, o hace un año, no sé qué, quedó ahí. Se la dejamos a Elon Musk que se la quede. Pero bueno, nada, que nos sigan, que compartan, que opinen, porque la verdad que está bueno, a ver qué tema se le ocurre que les interesaría. La onda de qué onda con eso es algunos temas de coyuntura, charlarlos un ratito, aportar elementos, no es dar definiciones. Bueno, sí, terminamos dando algunas definiciones que son lo que pensamos, digamos, pero no nada tajante. Entonces está bueno el intercambio, que nos cuenten qué se les ocurre que estaría bueno charlar. Che, ¿qué onda con, no sé, por ejemplo, ahora con DeepSeek? ¿Por qué los temas que se le ocurran y nosotros lo que podamos aportar es lo que intentamos hacer acá desde Lanzallamas? Así que bueno, hasta acá. Mirá, 1 hora clavada. Perfecto. Impecable. Ni que lo Impecable. hubiéramos planificado. Ni que estuviera planificado. Y la verdad que si la gente supiera que no está absolutamente nada planificado y lo hacemos como podemos, pero así sale. Creo que sale más o menos bien. Bueno, no sé, nos vemos en otra charla llamas por ahí. Ahí va. Adiós. Saludos.